con la asignatura en el punto donde lo habíamos dejado, ¿vale? Os recuerdo nuevamente, yo vais a ver que soy un poco pesado, ¿eh? Pero ya me he sentado, eso quiere decir que ya me lo voy a tomar con un poquito más de calma. Veréis que me repito mucho, ¿vale? E intento sobre todo repetir las ideas fundamentales para que sepamos diferenciar el grano de la paja. Esto sí que me parece esencial. En este sentido, os recuerdo muy brevemente, hemos visto una introducción a la motivación que nos ha conducido al desarrollo de estas metodologías ágiles, ¿vale? Estos procesos de desarrollo ágiles. Hemos visto el porqué, hemos visto el nacimiento, hemos visto la cronología, hemos visto algunos hitos importantes en ese panorama que había con respecto al tema de las metodologías ágiles. Hemos visto cómo no era una cosa completamente nueva, no era el último grito, no era la moda, sino que es una cosa que lleva muchos años ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas hemos visto? Hemos visto algunas diferencias con las metodologías pesadas, ¿vale? Y hemos visto pues que básicamente son maneras diferentes de tratar de hacer lo mismo. Y os he rescatado la idea inicial con la que yo comenzaba la charla, y era decir, el objetivo cuando se crea esto de las metodologías ágiles es queremos hacerlo mejor, ¿vale? Queremos hacerlo mejor. Muy bien. Bien, dentro de todo lo que os he contado, os he dicho que aunque las ideas son viejas, digamos, lo que conocemos como metodologías ágiles es algo relativamente nuevo. Y cuando digo relativamente nuevo me refiero a que, bueno, pues que el término como tal, metodología ágil, no se acuña hasta el 2001, ¿vale? Hasta que nació esto que llaman el manifiesto ágil, ¿vale? El Agile Manifesto, ¿de acuerdo? Si se habla de Agile, pues es lo mismo que ágil. Y bien, ¿qué sucedió? ¿Qué fue esto del manifiesto ágil? Bueno, pues allá por el 2001, que hace ya más de 15 años, pero realmente a mí me resulta algo relativamente hace poco, ¿no? Si lo comparamos con de dónde nos vienen esas ideas y esos estudios de los procesos para construcción de productos, realmente es muy reciente. Pues en 2001, un tal Ken Beck y otros 16 desarrolladores notables, ¿vale? Gente reconocida, se juntaron y firmaron lo que llamaron el Manifiesto por el Desarrollo Ágil del Software. ¿De acuerdo? Y este grupito de personas, que eran 17, se les conoció como la Alianza Ágil. Hemos visto también en la primera parte de este tema, hemos visto ya algunos de esos nombres, ¿no? De esa gente que estaba involucrada en este manifiesto. Y bien, decíamos entonces que el objetivo que tenían cuando se juntaron, ¿cuál era? El objetivo era muy claro, queremos descubrir maneras de hacer software mejor. Queremos mejorar, ¿vale? Ese era un poco el punto de partida. Y entonces, de ahí salió este documento, ¿de acuerdo? El Manifiesto Ágil para el Software, que es gratuito, os lo podéis descargar, ¿vale? Si entráis en internet y ponéis Manifiesto Ágil o Agile Manifesto, os saldrá la página web que lo contiene, ¿vale? Tiene esa pinta con ese fondo que está ahí. Y entonces, en ese Manifiesto Ágil se destacaron 4 cosas, 4 valores, ¿vale? ¿Cuáles eran esos valores? El primero de los valores decía: las personas y las interacciones entre ellas están por encima de los procesos y las herramientas, ¿vale? Tenemos ahí una representación de unos cuantos procesos, y vemos ahí un señor perdido entre tanto proceso. Está ahí en una relación, de un diagrama de relación, parece. Está ahí que no sabe para dónde tirar, ¿vale? Bueno, por lo que nos dice el Manifiesto Ágil es, oiga, es mucho más importante las personas que hacen el software que tener un proceso muy definido. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen software son personas, ¿vale? Hasta ahora, por lo menos, software lo hacen las personas, no lo hacen las máquinas. Ya empieza a haber generadores de código automáticos, empieza a haber cosas, ¿no? Pero hasta ahora las personas son las que hacen ese software. Entonces, es necesario que esas personas tengan una buena sintonía, que se colaboren entre ellos, que sean capaces de comunicarse, que no tengan discrepancias, que estén todos remando en la misma dirección. ¿De acuerdo? Esta era la primera cosa. No quiero a alguien trabajando descontento solo porque el proceso le dice que ahora le toca hacer el diagrama 25 del paso cuarto del bloque tercero, ¿no? Estoy diciendo, vaya rollo, esto no va a valer para nada, luego hay errores, voy a tener que volver. No, no queremos eso, ¿de acuerdo?
Queremos que el proceso sea flexible, que el proceso sea adaptable. Por eso un poco las ideas que os mencionaba, que al final cada equipo de desarrollo tiene su propia adaptación del proceso software que utiliza. ¿Vale? Bien, primera de las ideas, primero de los valores. Y esto lo escribieron. Y lo escribieron después de debatir, después de discutir, después de darse cuenta la importancia que tenían esos desarrolladores en su proceso. ¿Vale? ¿Cuál fue la segunda de las ideas, el segundo de los valores? Desarrollar software que funcione por encima de una documentación comprensiva. Vale, cuando estábamos haciendo estos desarrollos tradicionales, al final teníamos que hacer un montón de diagramas, y diagramas, y diagramas, y más diagramas, y venga diagramas, ¿vale? Y entonces dices, bueno, estos diagramas están muy bien, al final hemos hecho una documentación, además una documentación que se entiende, porque la hemos hecho en UML, UML es un lenguaje modelado, es un lenguaje estandarizado, es un lenguaje que si lo hace en Japón y lo leen en Estados Unidos, pues posiblemente lo entiendan. Todo eso está muy bien, pero eso es papel, ¿vale? O en este caso ya documentación electrónica. Eso no es software. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Cuál es el objetivo último? El objetivo último es hacer software. Entonces, lo importante aquí es hacer software que funcione. ¿Vale? Entonces, el software está por delante de la documentación. La documentación está muy bien, pero el software está por delante. ¿Vale? ¿Necesitamos documentación para hacer ese software? Estupendo. Habrá que hacerla. Pero, si podemos llegar al software sin necesidad de pasar por toda esa documentación, pues también nos vale. ¿Vale? Bien, segunda idea. Segundo de los valores. ¿De acuerdo? Bueno. Tercer valor. La colaboración con el cliente por encima del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacíamos una metodología tradicional, lo que sucedía era que, bueno, pues al final llegábamos a un acuerdo, a un contrato en el que decíamos qué es lo que realmente esta gente va a hacer cuando yo le pague dinero. Pues va a hacer este software, que está compuesto por estas características, me lo va a entregar en este plazo, etc. Entonces, lo que sucede es que cuando te vas a trabajar con una empresa que nunca ha trabajado con desarrollo ágil, cuidan mucho lo que se pone en el contrato. Porque lo que no está en el contrato, no lo hacen. ¿Vale? Así funciona. Cuando tú tienes un contrato y estás anclado, tienes un candado puesto en el contrato, ¿vale? Como está en la figura, estás anclado a ese contrato, entonces te están diciendo, oye, mira, si no viene en el contrato, no lo voy a hacer. ¿Vale? Habértelo pensado antes, ¿no? Bien, pues el manifiesto ágil lo que dijo es, dice, en vez de tener esos contratos tan estancos que realmente no están representando el software que necesitamos, ¿no será mejor ser un poquito más flexibles y comunicarnos más con el cliente y permitirle al cliente que haga pequeños cambios de manera que esos cambios se vean reflejados en el software que él realmente necesita? Y de ahí vino este valor, ¿vale? Colaborar con el cliente, enseñarle al cliente cosas cuanto antes para que el cliente valide y te diga, ¿esto está bien o no está bien? ¿Vale? De hecho, yo he tenido experiencias personales en proyectos software que he dirigido, en los que, bueno, trabajábamos con una empresa donde el cliente era un cliente que jamás había trabajado con un desarrollo ágil, entonces cuesta bastante explicarle, ¿no? Como os decía antes, cuesta bastante explicarle, oye, mira, tú vas a comprarme una bolsa de horas, por así decirlo, tú me estás comprando 2 semanas de desarrollo y yo voy a hacerte todo esto y probablemente llegue hasta aquí y entonces yo te lo voy a entregar. Y después tú, pues, podrás cambiarlo si no estás contento y podrás seguir con el desarrollo, podrás abandonarlo. Bien, eso les sonaba bien. Pero lo que mejor les sonó, sorprendentemente, y que se quedaron fascinados, era con el hecho de que, oye, se me había olvidado decirte que es que quería un menú que estuviera en no sé dónde y que tuviera no sé qué. Ah, muy bien, pues te lo hacemos. ¿Ah, sí? ¿Me lo vas a hacer? Sí, claro. Pero de eso no lo habíamos hablado. O sea, él estaba haciendo abogado del diablo, estaba diciendo, dice, oye, mira, es que esto yo no te lo dije. Y digo, bueno, ya, no me lo dijiste, pero me lo estás diciendo ahora. ¿Y por qué me lo has dicho ahora y no entonces? Pues porque entonces no te acordaste, o porque entonces no tenías esa necesidad, o porque entonces no habías visto lo que yo te había hecho y por lo tanto no se te había ocurrido que podías necesitar esta otra cosa. Bueno, pues sorprendidísimos de poder cambiar cosas. Entonces me decían, claro, es que con los proveedores que tenemos habitualmente esto no sucede. ¿Vale? Yo tengo un contrato y si no está en el contrato, pues tendremos que firmar otro contrato. Eso será otra estimación con otro presupuesto y entrará donde entre. ¿Vale? Bueno, pues así empezaron. Y ahora no quieren desarrollar de otra manera. Ahora solo quieren contratos ágiles, en los que ellos, el cliente, tienen la sartén por el mango. Ellos van decidiendo iteración tras iteración qué es lo más prioritario para ellos. ¿Vale? Colaboración con el cliente. Y por último,
Cuarto valor, respuesta a cambios. El software cambia. Las necesidades cambian. Lo que un cliente quiere, cambia. ¿Por qué puede cambiar? Venga, a ver, ¿por qué puede cambiar algo? Porque si tú quieres encargar un software es porque ya tienes una necesidad detectada. ¿Qué se os ocurre? Vamos a ir diciendo cosas que nos ocurren que pueden hacer que un software cambie. Venga. A ver, ¿quién me da una idea? La estrategia de negocio cambia. La estrategia de negocio cambia. Eso pasa constantemente. ¿Vale? Hay empresas que están vendiendo cosas en el mercado y al día siguiente dejan de venderlas. O al día siguiente cambian el target objetivo. Estaban vendiendo a empresas, ahora se dan cuenta que pueden vender. Una empresa que vende a empresas. Le hacemos una aplicación web en la que básicamente muestra su catálogo. Estupendo. Y ahora resulta que se da cuenta de que le están llegando un montón de peticiones de clientes finales que quieren comprar. Y dicen, ostras, yo necesito ahora incluir un carrito de la compra, incluir un proceso de compra, incluir un proceso de comercio electrónico en mi portal de catálogo online. Porque yo me estaba orientado a lo que llaman el B2B, ¿vale? El business to business, a la venta de empresa a empresa, y resulta que ahora tengo un montón de oportunidades en el B2C, en el business to customer. ¿De acuerdo? Ha cambiado efectivamente las necesidades del negocio. Hay cambios, hay que cambiar el software. Más cambios. Tecnología. Cambia las tecnologías. Bien, de repente coge y desaparece, te dice Apple que ya no le da soporte a Flash y que entonces todo lo que estuvieran hecho con las tecnologías Flash de no sé qué generación no vale, ¿vale? Bueno, bien, pero eso no es una cosa que el cliente haya cambiado de idea, ¿vale? Que haya cambiado de tecnología. Eso puede pasar, pero no está orientado a que el cliente cambie de opinión, ¿vale? Pero bueno, podríamos necesitar cambiar las tecnologías. ¿Qué más cosas se nos ocurre? Cosas que tengan que ver sobre todo con el cliente. Cosas que puedan hacer al cliente querer cosas distintas. Que una vez que ve algo no le convence. Que una vez que ve algo no le convence. Es decir, el cliente tenía una idea en la cabeza y tú tenías otra idea en la cabeza, pero eran solo ideas y no hay telepatía. Entonces, hasta que tú no le enseñas realmente cómo te está quedando algo, el cliente no te puede decir, oye, pues es que veo que esto no me va a valer, ¿de acuerdo? Necesito hacerlo de otra manera. O no me gusta, ¿vale? La estética no me gusta. Es decir, que sí, ya hablamos de unos botones, pero yo no sabía que los botones iban a ser tan pequeños, o tan grandes, o tan feos, ¿vale? Más cosas que se os ocurran. Motivos por los que puede haber cambios. De algo parecido y quieres buscarlo de otra manera. Ve otro modelo que antes no conocía, efectivamente, ve otro modelo que antes no conocía y de repente dice, he visto algo que hace lo que yo quiero, ¿vale? Y antes no lo conocía y ahora de repente lo conozco. Es decir, cualquier cosa, en resumen, cualquier cosa te puede implicar un cambio, ¿vale? Y fundamentalmente hay dos motivos. Primer motivo, o tres motivos. Primer motivo, que el cliente no tiene claro lo que quiere y entonces, pues, cuando va viendo va diciendo sí o no, ¿vale? El cliente sabe lo que quiere, pero lo que quiere no es lo que necesita y entonces cuando se lo das dice, ahí va, si es que sí, esto es lo que tú me habías pedido, pero realmente no lo necesito, ¿vale? Esto tengo otra experiencia real en otro proyecto que colaboré también, donde un cliente nos iba pidiéndole al equipo de desarrollo, yo estaba básicamente gestionando el equipo, iba pidiéndole al equipo de desarrollo, le iba diciendo que las funcionalidades que iba queriendo, ¿no? Estaba en un modelo ágil, le iba diciendo las cosas. Y entonces le pedían cosas que a lo mejor llevaban 2 semanas de trabajo y cuando se entregaban resulta que decían, pues no me hace falta para nada esto, no lo voy a usar, no me está siendo útil, ¿vale? Entonces yo decía, bueno, no está mal que identifiques que no te hacen falta, ¿eh? Decía alguien por ahí que un entrenador de fútbol recientemente decía, cuando te equivocas con un jugador, más te vale admitir el error y tratar de subsanarlo que convivir con él, ¿no? Bien, pues esto es un poco lo mismo. Si haces una cosa y no te vale, ¿qué vas a hacer? Pues no la vas a usar, ¿vale? Eso es una cosa que tienes que llevar en la cabeza. Si el usuario no utiliza el software no vale. Da igual si lo has hecho muy bien, es muy bueno, es muy eficiente, es muy bonito. Si no se usa, no vale. Así de claro, ¿vale? Si no se usa, no vale. Bueno, pues en este contexto lo que yo les decía a este cliente, pues, nos pedían funcionalidades, se las hacíamos y cuando se las entregábamos, a lo mejor no inmediatamente, pero a las 2 semanas se daban cuenta de que eso que habían hecho no les solucionaba ningún problema. O, bueno, podía solucionar problemas que eran problemas menores y que realmente no les estaban aportando nada. Entonces, yo os lo decía, digo, ¿sois conscientes de que este error vuestro en la identificación de vuestras necesidades os ha costado 3.000 euros? Y decían, ya. Digo, a lo mejor la próxima vez, cuando vayáis a pedir algo, deberíais hacer un esfuerzo mayor en analizar qué necesitáis. Y ojo, hemos hablado de 3.000 euros porque hemos hablado de 2 semanas de desarrollo, pero
¿qué hubiera pasado si hubiéramos estado 3 meses haciendo una cosa que no necesitas? ¿Vale? Entonces, el cliente no sabe lo que necesita. A veces pasa, ¿vale? Tiene una intuición, pero no sabe lo que necesita. A veces tiene problemas que no conoce. El cliente no conoce que tiene un problema, ¿vale? Vale, ese es el segundo escenario. Es decir, el primero era, pues, lo que quiere no... O sea, te dice lo que quiere, pero lo que quiere no es... bueno, pues no es lo que realmente necesita. ¿Cuál es el otro que os he dicho? Os he dicho 3, os he dicho 2 de 3. Que el cliente no sabe lo que quiere, que el cliente sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita, ¿vale? Y luego, el tercer escenario es, el cliente te pide una cosa que es la que necesita, pero cuando la ve, no se ajusta exactamente a lo que él estaba esperando, no es lo que él esperaba, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese contexto, pues, nuevamente, necesitamos adaptarnos al cambio, ¿vale? Nuevamente, cuanto más rápido respondamos a ese cambio, mejor. Abrazamos el cambio, no pasa nada por cambiar, ¿vale? Y si podemos cambiar pronto, mejor. ¿Cómo nos aseguramos que podemos cambiar pronto? Entregando rápido, entregando frecuentemente. Si tú le enseñas al cliente lo que estás haciendo de manera muy frecuente, el cliente te va a ir guiando. Te dice, por aquí sí, por aquí no. Esto me gusta, esto no me gusta. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces, el resumen de los valores. Los individuos y sus interacciones están por encima de los procesos y de las herramientas. El software que funciona está por encima de la documentación exhaustiva. Y la colaboración con el cliente es más importante que negociar un buen contrato. Y por último, el cuarto, responder al cambio es mejor que apegarse a un plan. ¿Vale? Es un plan, pero es un plan que va en la dirección contraria. Entonces, no te apegues al plan. Cambia. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos son los valores. ¿De acuerdo? Los cuatro valores esenciales en los que cimentaron el resto del manifiesto. Y entonces, basándose en estos valores, en cosas que ellos querían proteger, en cosas que querían cuidar, establecieron unos principios, ¿vale? En concreto, 12 principios. ¿Cuáles fueron esos principios del manifiesto ágil? Bueno, pues son estos que están aquí. Principio número 1. Dice, la prioridad principal es satisfacer al cliente mediante continuas y tempranas entregas de software utilizando. ¿Vale? Os decía antes, de nada vale un software que es muy bonito, que es muy eficiente y que hace lo que el desarrollador le da la gana que haga. Eso no vale para nada. ¿De acuerdo? Eso no vale para nada. Lo importante es que el software le valga al cliente, que sea utilizable para el cliente, que sea utilizable en el sentido práctico y que sea usable en el sentido de que lo pueda utilizar de una manera fácil, ¿vale? Que sea capaz de usarlo sin mayores dificultades. Basta ya, hoy hay una conferencia a un señor una vez, decía, basta ya de hacer software porque se puede hacer. No es que como yo soy programador y sé hacer un algoritmo aquí de la leche para que me haga no sé qué, te lo he hecho y te lo he puesto. Y pues si no necesito eso. No, pero es que te lo he hecho porque es mejor para ti. Porque te lo digo yo. No, tú tienes que hacer lo que el cliente necesite, no lo que a ti te dé la gana. ¿De acuerdo? Entonces, software utilizable. ¿Vale? Segundo principio. Dar la bienvenida a los cambios. Os cuenta que pronto, de los 2 principios ya estamos aquí con los cambios nuevamente. Los procesos ágiles aplican los cambios para que el cliente sea competitivo. ¿Vale? Antes, entre las ideas que sugeríamos el por qué nos puede llevar a un cambio, un compañero decía, a lo mejor necesitamos un cambio simplemente porque ha cambiado el modelo de negocio. ¿Vale? Pues efectivamente, puede cambiar el modelo de negocio y queremos que nuestro cliente sea competitivo. ¿De acuerdo? Nuestro cliente antes tenía un catálogo web, ahora tiene una cesta de la compra, un carrito de la compra, una tienda online para vender productos. Después resulta que añadimos un chat para que contacte con los clientes. Después resulta que integramos el software con una plataforma de transporte porque se empieza a dar cuenta de que todos los productos que él tiene que enviar hace falta conectarlos a esa plataforma de transporte y automatizar la solicitud de recogida. Resulta que una vez que tenemos eso nos damos cuenta de que eso tiene que pasar a su programa de gestión y ese paso al programa de gestión es un paso costoso, ¿vale? Es decir, hay cambios constantemente. Principio 3. Entregar el software desarrollado frecuentemente con el menor intervalo de tiempo posible entre una entrega y la siguiente. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos entregar frecuentemente?
los cambios que haya que hacer serán menores. Básicamente, lo que queremos, o sea, abrazamos el cambio, no pasa nada, permitimos el tiempo de cambiar, pero lógicamente queremos cambiar lo mínimo posible, ¿verdad? Cuanto menos cambiemos, mejor. Entonces, la manera de hacerlo, ¿cuál es? Entregar frecuentemente. Si tú al cliente le das con mucha frecuencia el software, vas a identificar antes las necesidades que tiene, vas a identificar antes las cosas que no están bien, ¿vale? O que no cumplen o que no satisfacen sus requisitos y por lo tanto vas a ser capaz de cambiar el software fácilmente, ¿vale? Entonces, está muy relacionado con las dos. Sí, abrazamos los cambios, pero si entregamos frecuentemente, los cambios serán menos. La número 4. La gente de negocios y los desarrolladores trabajan juntos a través de un proyecto. Y esta es muy importante. ¿Quiénes son la gente de negocios? ¿Qué diferencia hay entre gente de negocios y desarrolladores? ¿Quién es la gente de negocios? ¿Quién? El empresario, el que vende. El empresario, pero no el empresario. Cuando habla de la gente de negocios, no está hablando de tu cliente, ¿vale? No está hablando del cliente. Está hablando del desarrollador, del equipo de desarrollo. Está hablando del proveedor del software. Entonces, en una empresa normalmente tienes gente de negocios, que son los que van y venden el software a un futuro cliente, ¿vale? Que puede ser, puede ser un directivo, puede ser un gerente, puede ser un comercial. Y están los desarrolladores que normalmente, bueno, pues trabajan en las oficinas y son los que hacen realmente el software, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que te dice es que todos estamos juntos en el mismo barco. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no me vale que el que vende se vaya a vender un software que luego es irrealizable, ¿vale? Solo por vender. Llegas allí al cliente y le dices, oye, mira, te vamos a hacer este software. No, pero quiero también esto y esto. Ah, bueno, pues te va a costar un poco más. Ah, entonces no lo quiero. Bueno, pues no pasa nada, te lo hacemos por el mismo coste. Y luego llegas a los desarrolladores y dices, bueno, al final hay que hacer esto. Pero si estos son 4 o 5 cosas más de las que hemos hablado. Ya, pero bueno, hay que hacerlas. Bien, no estamos en el mismo barco, ¿vale? No estamos en el mismo barco. Alguien está vendiendo una cosa que no es lo que tú eres capaz de hacer como desarrollador, ¿vale? O viceversa, no le has dicho a tu vendedor, a tu comercial, a tu gerente, qué es lo que puedes tú hacer o hasta qué punto te va a dar tiempo a hacer una cosa o hacer otra, ¿vale? Entonces es importante verlos a los dos de manera conjunta. Para eso, la única manera es que haya mucha comunicación. Si el gerente está en la planta cuarta y tú estás en el sótano, pues entonces es difícil que él tenga la percepción de cuáles son tus necesidades como desarrollador y que tú tengas la percepción de cuáles son sus necesidades como vendedor, ¿vale? Como gerente. Igualmente, si hacemos un software que después no se puede vender porque es muy difícil de utilizar, por ejemplo, o porque tiene un bajo rendimiento, pues lógicamente él no va a poder venderlo, ¿vale? En este sentido, desarrolladores y gestores tienen que estar juntos. Más cosas. Principio 5. Construir un proyecto empujado por motivaciones personales. Dar el entorno que necesitan a las personas y confiar en ellos. Al final todo es motivación. Todo es motivación. Es decir, un empresario no puede controlar lo que hace un trabajador. Y menos hoy, donde tenéis una ventana al mundo delante de vosotros y podríais estar viendo la tele, escuchando un evento deportivo, escuchando música, leyendo un periódico, ¿vale? Yo no os estoy viendo. Yo ahora soy vuestro jefe de proyecto. Estoy aquí, vosotros estáis ahí, estáis muy afanados, estáis muy concentrados, estáis callados, estáis ahí centrados en la pantalla. Buah, tienen que estar haciendo un código de muchísima calidad. Y resulta que es que uno está mirando el Marca, otro está viendo un periódico nacional, otro está escuchando una noticia que no sé qué, otro está chateando por el WhatsApp web, otro está... Y dices, joder, ¿cómo trabaja esta gente, eh? A lo mejor no. Entonces, ¿por qué vais a trabajar? Vais a trabajar si os motiva, si os gusta, ¿vale? Lo que estáis haciendo. Si disfrutáis de ese trabajo. Y vais a trabajar si os comprometéis, si estáis comprometidos con que tenéis que hacerlo. Porque si no lo hacéis, el de al lado va a currar más y me va a tirar de las orejas. O porque si no lo hacéis, el gerente no va a poder vender ese producto y si no lo vende no os va a subir el sueldo. Porque al final se está reflejando vuestro trabajo en vuestro sueldo, ¿vale? Entonces, un buen empresario hará que eso sea así, ¿vale? Bien, más cosas. El sexto principio. El diálogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información dentro de un equipo de trabajo. Bueno, esto es verdad, pero los tiempos cambian, ¿vale? Esto se hizo en el 2001, estamos en 2017. Hay muchísimos, conozco muchos casos de éxito
de equipos distribuidos por todo el mundo que funcionan muy bien. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con herramientas colaborativas, ¿vale? Con ecosistemas de trabajo. Creo que habéis estudiado algo aquí, ¿no? De ecosistemas de desarrollo. Entonces, si yo tengo una herramienta donde resulta que están especificadas todas las cosas que hay que hacer de un software, resulta que las tareas que hay que hacer están muy bien desgranadas, resulta que yo tengo feedback de lo que el que me puso la tarea quiere decir, resulta que yo puedo trasladar una tarea a otra persona, resulta que una tarea se puede hacer entre varias personas, resulta que tenemos un repositorio de código que lo que hace es que me permite ver el código que han hecho otros y subir mi código para que otro pueda acceder a él, etcétera, etcétera. Y tenemos luego, por supuesto, herramientas de comunicación, como pueden ser elementos de documentación estilo wikis, o tenemos cámaras web y tenemos sistemas de videoconferencia, tenemos maneras de compartirnos las pantallas. Bueno, pues podemos hacerlo a distancia, ¿de acuerdo? Entonces, esto se ha quedado un poquito obsoleto, pero sí que es cierto que lógicamente hay una penalización en ese tiempo de comunicación que en una sala, todos juntos, no tienes. Oye, Juan, y te giras. Dime que... Es más fácil, lógicamente, ¿de acuerdo? Entonces, si el equipo de trabajo está junto, probablemente funcione mejor, más eficientemente. Pero no quiere decir a día de hoy que no se puedan hacer proyectos software de manera deslocalizada, ¿vale? Vale, 6 principios. El séptimo. Desarrollar software es la primera medida de progreso. ¿Esto qué es? Dame software, software y software. Dame algo que funcione, déjate de diagramas. Hay un sprint y después de ese sprint tiene que haber algo funcionando, ¿vale? Cuando hagamos el proyecto de la asignatura, lo que vamos a hacer es que vosotros vais a dividir ese software que yo os voy a pedir en trocitos, ¿vale? Y al final vamos a acordar un punto de entrega, y en ese punto de entrega, pues, lógicamente me tendréis que dar software. Yo quiero ver una aplicación, no quiero ver unos diagramitas, ¿vale? Quiero ver una aplicación funcionando, ¿de acuerdo? Octavo, los procesos ágiles promueven un desarrollo llevadero. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios son capaces de mantener una paz constante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo no me tengo que pegar la paliza porque hemos puesto una fecha de entrega que era el 1 de abril y esa fecha la pusimos hace un año cuando no teníamos ni idea de cómo iba a ir el tema del software. Y entonces ahora que estamos a 25 de marzo, me encuentro con que no está, y entonces o nos quedamos todos aquí y no dormimos, o eso no sale adelante, ¿vale? Esto, la gente que trabaja en consultoras grandes donde les hacen hacer este tipo de cosas, las llaman, hoy toca noche de pizzas. Hoy toca noche de pizzas es que no te vas a tu casa a cenar, ¿vale? Es que pides unas pizzas, cenas en la oficina y sigues trabajando, ¿vale? Bueno, pues no queremos que sea así, ¿vale? Noveno, la atención continua a la calidad técnica y al buen diseño incrementa la agilidad. Bueno, esto es clave. No hemos hablado de calidad hasta ahora. No hemos hablado de calidad, pero la calidad es esencial. Si tienes calidad en lo que haces, si está bien hecho, si está bien documentado, ¿vale? Si hemos hecho un buen diseño de la solución, cuando diseñamos lo que estamos haciendo es que estamos pensando en la solución, ¿vale? Estamos representando una solución. Bueno, si hacemos estas cosas bien, lo que va a suceder es que nos vamos a equivocar menos, ¿vale? Y en un contexto donde, lógicamente, estamos abrazando el cambio y puede haber cambios, lo que vamos a querer es que lo que hagamos tenga calidad en el sentido de que sea modificable, entre otras cosas. Queremos que eso se pueda modificar. Es decir, que si haces una cosa y no es suficientemente genérica como para modificarla, pues, lógicamente, no vas a tener éxito. ¿De acuerdo? Principio 10. La simplicidad es esencial. Bueno, ya sabéis. Lo bueno si breve 2 veces bueno. Cuanto más simple, mejor. 11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de la propia organización del equipo. Es decir, si yo os impongo algo como jefe de proyecto, lo más probable es que ese algo no se adecue a vuestras necesidades como desarrolladores y que, por tanto, no alcancéis la plenitud en vuestras capacidades, ¿vale? En cambio, si vosotros decidís qué hacéis y cómo lo hacéis y de qué manera lo hacéis y cuándo lo hacéis, posiblemente estéis más motivados, como se decía antes, y posiblemente funcione mejor, ¿vale? Y el último principio, el 12º. En intervalos regulares, el equipo reflexiona cómo llegar a ser más efectivo, sincronizar y ajustar su comportamiento.
Bien, esto es clave. Y esto lo vais a ver reflejado en el proceso que vamos a ver después, que es Scrum. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que tenemos que actuar sobre el propio equipo. Hemos hablado todo el tiempo de software, ¿vale? Pero también hemos mencionado a las personas, ¿no? ¿Y ahora qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que mencionar a las personas, pero en la relación que tienen unas con otras, ¿vale? En cuanto a cómo funciona el equipo. Entonces, si el equipo ha funcionado mal, habrá que subsanarlo, ¿no? ¿Por qué puede funcionar mal un equipo, como equipo? ¿Qué se os ocurre? A ver. Poca comunicación. Poca comunicación. ¿Parece un problema? Parece un problema, la poca comunicación. Entonces, para evitar que haya poca comunicación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hablar, ¿no? ¿Y tenemos que hablar cómo? Tenemos que justamente reunirnos y decir, oiga, señores, estamos hablando poco. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba que tú habías hecho esto y resulta que no lo has hecho. O yo pensaba que esto no estaba hecho y resulta que ya está hecho, ¿vale? O yo entendí A y tú estás haciendo Z, ¿de acuerdo? Poca comunicación, ¿vale? Entonces, tendremos que tener reuniones con periodicidad determinada en que digamos, ¿estamos hablando lo suficiente? ¿Hay algún problema de comunicación? No, no lo hay. Vale, estupendo. ¿Qué más problemas puede surgir y sobre qué más problemas podemos tener como equipo de desarrollo? Venga, ¿qué se os ocurre? Poca comunicación, ¿qué más? Problemas personales. Problemas personales. ¿Alguien tiene un problema personal? Si alguien tiene un problema personal, lógicamente, va a afectar al equipo. ¿Sí? Claro que va a afectar al equipo. Si una persona está triste, está deprimida, eso yo lo he vivido. He visto gente que allí, cara de... Le está pasando algo, y si le está pasando algo no rinde igual. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que intentar pulirlo también. ¿Vale? Al final trabajas con gente y la gente tiene problemas, ¿vale? Decía un empresario que yo conocía que la cosa más difícil de gestionar en una empresa no era ni el capital, ni el negocio, ni el modelo de negocio, ni nada, era la gente. Era la gente, ¿por qué? Pues porque la gente tenemos malos días, tenemos malos momentos personales, nos sentimos mal en cuanto a salud, hay días que estamos contentos y alegres, hay días que tenemos muchas ganas de trabajar, otros días estamos cansados, otros días simplemente no nos apetece, ¿vale? La gestión de la gente es tremenda. Otro día tenemos que ir a recoger al niño al colegio, nos pasan cosas, ¿vale? Bueno, pues, efectivamente, puede haber un problema personal. Un problema personal puede ser una cosa insalvable o puede ser una cosa muy sencilla. Es decir, un problema personal, un mal de amores, va a ser difícil que el equipo sea capaz de proporcionarle una sustitución sencilla, ¿no? Aparte de darle todo el cariño entre todos que podamos, ¿no? Eso, que surja el amor dentro del equipo. Pero si a lo mejor su problema es que tiene que recoger al niño a las 5 de la tarde y está fastidiado porque no llega a recogerle a las 5, a lo mejor podemos hacer algo. A lo mejor podemos desplazar su jornada media hora antes. O a lo mejor puede ser que si trabajamos hasta las 8 todos los días, le dejemos que se vaya a las 5 a buscar al niño y luego que a las 6 se conecte por videoconferencia y sigamos trabajando, ¿no? ¿Vale? Es decir, eso se puede hacer. ¿Y cómo se puede hacer? Pues hablando sobre el tema, ¿de acuerdo? Llegando a un punto de entendimiento. Vale, entonces, cada vez está más de moda lo de que la gente trabaje en casa. Al final tú dices, oye, ¿a mí me compensa este volumen de trabajo que estás haciendo? Sí. Me da igual que estés con zapatillas, con chanclas, con corbata, que lo estés haciendo en el váter o que estés en tu despacho, en una oficina en la Castellana. Me da lo mismo. Lo que me importa es que trabajes y que trabajes bien y que tu trabajo, que es el que cuenta, lo estés haciendo bien, ¿vale? Entonces cada vez se trabaja más desde casa. Hay más gente que tiene al menos un día para trabajar de casa. Y el rendimiento no decae, al contrario. Y a lo mejor esa persona en un momento determinado necesita atender a su bebé, o necesita poner la comida, o necesita hacer cualquier otro tipo de cosa, ¿vale? Vale, problemas personales. Me vale también. ¿Qué más vamos a tener que hablar en ese momento? ¿Sobre qué tenemos que reflexionar? ¿En qué más nos podemos estar equivocando como equipo? Poca comunicación, problemas personales no detectados que podemos corregir. ¿Qué más? Problemas entre miembros del equipo cuenta con problemas personales. Problemas entre miembros del equipo, ¿vale? Es decir, puede haber problemas bueno, pues que cada uno trabajamos de una manera determinada y no nos entendemos. A mí me pone de los nervios los folios doblados. No me gustan los folios doblados. No me gusta que me den un libro con las esquinitas dobladas, ¿no? Entonces yo tenía un compañero con el que trabajaba que se me decía, ¡ay, te lo he marcado en el libro
te he doblado la esquinita del libro. Y decía, no, por Dios, no. Es que veía el libro con la esquina doblada me ponía negro, ¿no? Bueno, pues eso es mi manía, ¿vale? Mi locura, ¿no? Y él tenía la suya, ¿no? Pero eso era un punto de no entendimiento, ¿de acuerdo? Era un punto pequeño, ¿no? Era un punto pequeño. Pero un punto de no entendimiento. Entonces, hay veces que hay gente que no colabora bien junta, ¿vale? Y hay veces que a lo mejor lo que necesitamos son eslabones de la cadena entre medias para que esas personas no tengan que interactuar de manera directa, sino que puedan hacerlo a través de otras personas, ¿vale? También hay veces que hay gente que no encaja en los equipos de desarrollo. Y es mejor, como decíamos, afrontar el problema, abordarlo y sacar a esa persona del equipo de desarrollo que no tratar de convivir con ello constantemente. Yo conozco ejemplos reales, no me ha pasado a mí en un equipo que haya dirigido yo, pero conozco ejemplos reales de gente muy cercana que han destrozado un muy buen equipo de desarrollo por una persona, ¿vale? Por haber metido una persona que generaba conflictos con el resto y al final los mejores desarrolladores del equipo dejaron el equipo. Y cuando el jefe de proyecto se dio cuenta de que eso estaba sucediendo, de que, no, pero no te vayas, pero ¿cómo va a pasar esto? Era demasiado tarde. Esa persona ya no quería seguir allí. Había generado una hostilidad tal hacia el proyecto, hacia el grupo, etcétera, y todo por una persona, ¿vale? Una manzana podrida te pudre todo el cesto. Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? A veces no es cuestión de que sean personas negativas o no negativas o mejores o peores, simplemente es que no encajan con las otras personas con las que están trabajando. Vale. Más cosas. Venga, hemos hablado mucho de las personas, ¿no? Hemos hablado de los problemas personales, de la comunicación, del... ¿Qué más? Cosas más técnicas. Que no estés haciendo lo que realmente te piden. Que no estés haciendo lo que realmente te piden. ¿Lo que te pide quién? Lo que te pide el equipo para empezar, ¿no? Es decir, que a lo mejor tú y yo habíamos quedado en que ibas a hacer una prueba antes de subirme el software y resulta que el software está en producción y la prueba no está hecha. ¿Lo has probado? Sí, bueno, probé un poco. ¿No has probado? No, sí, pero muy poco. Bueno, pues eso, por ejemplo, es un problema, ¿vale? Es un problema muy típico. Se saca algo a producción y no está bien probado. Oye, chicos, por favor, la próxima vez que saquemos algo a producción, mira, esta prueba, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tú prueba lo mío, yo pruebo lo tuyo. O diseñamos unas pruebas bien hechas, las especificamos, o necesitamos un mecanismo, necesitamos acordar qué pasa con eso, ¿vale? Igual con este ejemplo de las pruebas, que es el más claro, con otro montón de cosas. Podemos acordar o tener en mente que hay que hacer un montón de pasos y luego no hacerlos. Oye, Pepe, Juan, Manolo, que te estás dejando esto por hacer. Por favor, no te olvides que después llego yo y me pongo a mirar a ver en qué línea de código está resuelto la comprobación de que el formato del DNI es correcto y es que no lo has puesto. Sí, lo has hecho, pero no me has puesto en qué línea está la comprobación. ¿Y ahora dónde lo busco yo? Ahora me pongo a rebuscar en el código. Me pongo a rebuscar entre miles de clases, a ver. O, oye, mira, es que, tío, no le has dado un nombre descriptivo al método. Lo has llamado método 87. ¿Y cuál es el método 87? No lo sé, ¿vale? Bueno, pues esas son las cosas que se corrigen en las reuniones programadas, ¿vale? Y se hace mucho hincapié en eso. Un equipo de trabajo, cuanto más tiempo está junto, más probabilidad hay que haga las cosas mejor, ¿vale? Vosotros mismos vais a enterar. De hecho, mañana vamos a hacer una dinámica en la que vais a ver cómo, como equipo, sois capaces de mejorar lo que hacéis. Vais a empezar haciéndolo mal y vais a acabar haciéndolo muy bien, ¿vale? Lo veremos mañana. Bueno, pues el resumen, ese era un poquito el resumen. Paso ya un poquito más rápido, ya hemos comentado, ¿vale? Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente, entrega temprana y continua. Ya sabéis, la satisfacción del cliente es lo primero. Un software que no hace lo que el cliente necesita no vale para nada. Si entregas pronto, afinas el producto. Y además encima, dice ahí que, ¿qué es lo que me gustaba a mí? La pasta, ¿vale? El dinero. Ayuda a pagar nuestra factura. Cuando tú le das algo que a alguien le soluciona un problema, te aseguro que te paga con mucho gusto. Ahora, cuando tú le das una cosa que no le soluciona nada, le cuesta pagar. De hecho, hay muchos problemas para cobrar a veces. Vale, el 2. Aceptamos requisitos cambiantes, incluso en etapas avanzadas. Se puede cambiar siempre. ¿Por qué? Pues porque no sabemos en qué momento nuestro cliente va a necesitar otra cosa. Tenemos que darle esa ventaja competitiva. Y yo me pregunto aquí, ¿alguien conoce todos los requisitos al principio? La respuesta es probablemente no, ¿vale? Probablemente no. La gente cree que conoce los requisitos, pero los requisitos después cambian, ¿de acuerdo?
Importantísimo, satisfacción del cliente, acordaros de eso, ¿vale? El 3, nuevamente, entregas frecuentes. Cuanto menos tiempo pase, mejor. ¿Por qué motivo? Pues porque de esa manera vamos a tener feedback, y ese feedback nos va a dar confianza de que estamos haciendo realmente lo que el cliente va a necesitar, y además porque vamos a ser capaces de adaptarnos a los cambios, ¿vale? Más cosas, el 4, decíamos, gente de negocios y desarrolladores juntos, ¿vale? Diariamente, que podamos hablar. ¿Por qué? Porque si no, la única manera de comunicarnos es con documentación. Documentación que ellos no se van a leer y que tú vas a hacer mal, porque no vas a estar cansado de hacerla. Entonces tú vas a hacer un montón de documentos, que lo vas a hacer regular, porque al final es un rollo, y él va a ver un montón de documentos y los va a leer regular, porque al final es un rollo, ¿vale? Bueno. Ahí tenés el monigotillo, ¿no? Ya sabemos lo que pasa. Profesionales motivados. Necesitamos un equipo de trabajo que le guste lo que está haciendo. Si no, mal vamos. Si sois los encargados de contratar ese equipo y no están motivados, cambiad el equipo. O destinadlo a otro proyecto, o haced algo al respecto. Porque si no, el software no va a ser bueno. ¿Vale? Bien, hay que invertir la pirámide, decimos aquí. Hablamos aquí del peopleware. ¿Alguien ha oído hablar del peopleware? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Qué es el peopleware? Que se centra en las personas. Que se centra en las personas, dice el compañero. ¿A qué os suena eso de ware? Peopleware. ¿A qué suena? Una palabra parecida. Software. Otra. Hardware. Bien, tenemos el hardware, tenemos el software y tenemos el peopleware. Bien, es un término que se ha utilizado recientemente precisamente para designar uno de los 3 aspectos que deberían de estar centrados en el desarrollo de cualquier cosa que sea un producto derivado del ordenador, por así decirlo, ¿vale? Hablando muy en llano. Son el hardware, el software y el peopleware. Es decir, vale, tú necesitas la máquina, necesitas el software, pero es que hay alguien que utiliza, maneja, construye ese software, ¿vale? Entonces, el peopleware hace referencia, ¿vale?, a absolutamente cualquier cosa que tenga que ver con el papel de las personas en el desarrollo o en el uso de ese software. ¿De acuerdo? Ese es el peopleware y ahí tenéis un libro. Os dejaré un documentito con bibliografía donde iré poniendo libritos, manuales, ¿vale? Para que vayáis teniendo una pequeña biblioteca en la cabeza de las cosas y así cada uno puede hacer hincapié. Pues mira, me ha interesado esto del peopleware y las interacciones entre las personas, pues voy a leer un poco más de esto. O mira, no, yo es que me parece que Lean es el proceso que yo voy a emplear. O no, mira, es que quiero leer más sobre Kanban. Os iré dejando en un documento bibliografía, ¿vale? Os lo subiré para que lo tengáis. ¿De acuerdo? Bien, entonces en el peopleware, ¿de qué se habla? Pues se habla de cosas como la productividad, ¿vale? Se dice mucho que en España, yo no sé eso si es cierto o no es cierto, si está basado en datos reales o no, pero se dice mucho que en España tenemos de las jornadas menos productivas que hay en Europa. Eso quiere decir que trabajamos muchas horas, pero que no sacamos tanto trabajo adelante como deberíamos para el volumen de horas, ¿vale? Entonces, esto te plantea, dices, ¿qué prefiero? ¿Prefiero una persona que esté aquí 10 horas, esté cansada y rinda menos? ¿O prefiero una persona que esté menos horas, pero que cuando esté rindiendo muchísimo? Y además encima esa persona va a poder estar fuera, va a poder dedicar su tiempo libre a otras cosas y va a ser más feliz. Bueno, pues a lo mejor prefiero lo primero, porque es que lo segundo no me está dando más rendimiento. Este ejemplo que os hablaba antes de las noches de pizzas, este compañero mío decía que, claro, que al final, si tú te quedas hasta las 4 de la mañana haciendo software, ¿vale? Y luego al día siguiente, ¿qué? Al día siguiente estabas en la oficina 3 horas dormitando, porque no eras capaz de concentrarte en nada, estabas quedándote dormido de lo poco que habías dormido el día antes. Bueno, pues eso es importante, ¿vale? Se habla de la productividad, el peopleware, se habla del trabajo en equipo, lo que hemos dicho antes, las colaboraciones, se habla de las dinámicas de grupo, se habla también de la psicología en la programación, se habla de la gestión de proyectos, ¿vale? De cómo se está gestionando ese proyectos, se habla de factores organizativos, mira, este tío es un pesado, cada vez que me viene por aquí no hace más que molestarme, es que solo me molesta, me interrumpe constantemente, ¿vale? Cosas de organización. ¿De acuerdo? Y también habla de las cosas relacionadas con las interfaces persona-ordenador. Es decir, el peopleware, si el software, digamos que
hace referencia a todo aquello inmaterial que corre dentro del ordenador, todos aquellos programas que están ahí, ya sean para desarrollo o como finalidad. Si el hardware hace referencia a todo lo relativo a la estructura, la máquina que necesitas, la estructura física que necesitas para hacer algo, el peopleware hace referencia a todo lo que tenga que ver con los procesos de las personas, ¿vale? Y oiréis hablar de ello y cada vez más. Entonces cuando os lo cuenten dirán, ah, que ya me lo contó mi Eduardo, ¿vale? Muy bien, más cosas. Bien, la conversación, decimos que el método más eficiente es comunicar, ¿vale? Hablar. Transparencia, responsabilidad, ¿vale? Requisitos, impedimentos. Hay que ver todo este tipo de cosas. Tenemos que ser transparentes, tenemos que decirle al de al lado lo que está pasando, ¿vale? Tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades como desarrolladores. Y si un requisito no podemos alcanzarlo, tendremos que ver por qué impedimentos tenemos, ¿vale? Lo de antes, software que funciona por encima de cualquier otro tipo de cosa. ¿Qué hacemos? Pues tener criterios de aceptación. ¿En qué están basados? Están basados en el cliente, ¿de acuerdo? En el cliente, que el cliente acepte lo que estamos haciendo. Iterativo e incremental, ¿vale? Iterativo e incremental. Es decir, pasamos las veces que haga falta por las mismas fases y cada vez tenemos más. Ritmo constante de manera indefinida. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues con autoexigencia. O nosotros mismos mantenemos el ritmo o poco hay que hacer, ¿no? Simplicidad, ¿vale? Cuanto más sencillo, mejor. Si evitamos cometer errores, si hacemos cosas sencillas, vamos a cometer menos errores. Si cometemos menos errores, ahorraremos tiempo. Y si ahorramos tiempo, ahorraremos costes. Ojo con las funcionalidades innecesarias. Ojo con hacer esto porque lo puedes hacer. Es muy común en los desarrolladores, ¿vale? Invertir tiempo, o en los implementadores, vamos a decir, los codificadores. Pero mucho tiempo en cosas que no son nada productivas. No, es que esto lo quiero dejar esta función en una línea. Ya, pero ¿eso para qué? ¿Dejarlo en una línea va a hacer la función más eficiente? A lo mejor no. ¿Y dejarlo en una línea va a hacer la función más legible? Casi seguro que no. Entonces, a lo mejor la estás liando, ¿vale? Cuidado con eso. Equipos autoorganizados. Seguridad, comodidad y confianza. Si tú te organizas, si tú te planificas, estás más cómodo, siempre. Si el equipo se te organiza, quiere decir que tú le estás diciendo que tienen confianza en él, que él es el que va a ser capaz de definir, ¿vale? El que va a decidir lo que tiene que hacer o lo que no, ¿de acuerdo? Y eso, pues a su vez, va a dar seguridad. Y las reuniones, que hemos hablado tantos de ellas. Habrá que reunirse, habrá que intentar estar analizando de manera continua lo que está sucediendo en el equipo. Y esto no tiene fin. Entonces, siempre se puede refinar la manera en la que se está interactuando, ¿vale? A esto lo llamamos, en este contexto de ágiles, lo llamamos retrospectiva, ¿de acuerdo? Retrospectiva es pararse a pensar sobre lo que hemos estado haciendo, es mirar atrás, ¿vale? Resumen de los resúmenes. ¿Qué busca el agilismo? Satisfacer al cliente, ¿vale? Darle al cliente lo que necesita. 2. Entrega rápida del software. Cuanto más entreguemos, mejor. Y ese software incremental, cada vez más. 3. Los productos con mínima ingeniería, ¿vale? Ahora mismo venís de un proceso de archi-ingeniería. 18 diagramas distintos relacionados, encadenados, donde el flujo de uno afecta al 25, ¿vale? Es ingeniería pura. Es ingeniería pura. Pero hay que minimizar los procesos de ingeniería, solo cuando nos hagan falta, ¿vale? 4. La sencillez es la idea base. 5. Flexibilidad. Hay cambios, asumámoslo. Las cosas cambian, no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Flexibilidad a esos cambios. ¿Cómo lo conseguimos? Equipos pequeños y motivados. Si tenemos equipo pequeño, más fácil la comunicación. Nos conocemos, podemos conocer esos problemas personales, esas discrepancias entre dos miembros del equipo, etc. Facilitamos la comunicación, ¿vale? Métodos informales. No hace falta a veces formalizarlo todo, no hace falta hacer un documentito de cada cosa que hagamos. Una de las tareas más estúpidas que me han mandado a hacer es actas de reuniones. Decía un señor por ahí, dice, si no quieres tener muchas reuniones, no pongas a alguien cuyo trabajo sea hacer reuniones, porque entonces tendrás muchas reuniones, ¿vale? Y encima te pedirán un montón de trabajo derivado, ¿vale? En otro proyecto que colaboré, en el que trabajábamos también con metodologías ágiles, íbamos al cliente
el cliente se empeñaba en tener reuniones, pero ¿qué reuniones? Pero si hablamos todos los días. ¿Qué reuniones quieres tener? Si es que, vamos, o sea, teníamos reuniones de entrega de producto, de tal, pero a mayores quería reuniones, vamos a reunirnos, a ver, a hacer una reunión de seguimiento a ver cómo va todo. Pero vamos a ver si es que yo hablo hay un miembro del equipo hablando con un miembro del cliente a diario y semanalmente tenéis incrementos de software o cada 2 semanas tenéis incrementos de software. No, hay que reunirse, vale, nos reunimos. A la reunión dice, bueno, pues hemos pensado que lo primero que vamos a hacer es que de esta reunión hay que hacer un acta. Vamos a ver, si la reunión es necesaria, el acta ni te digo, ¿vale? Está bien hacer un acta de una reunión, porque en el acta se pone quién ha venido, de qué se ha hablado y qué se ha acordado, ¿eh? Eso sintetiza las cosas, pero siempre y cuando la reunión tenga sentido, ¿vale? Bueno, a veces procesos informales son mejores. Importantísimo, involucrar al cliente en el equipo. Si no lo involucras, si no se siente parte de lo que está desarrollando, si él no ve... ¡Qué bonito nos está quedando!, ¿verdad? Si él no ve que cuando él decidió que el tapón lo quería rojo en vez de azul y ahora está viendo el reflejo del tapón rojo en el software y está más bonito, si él no ve el reflejo de lo que él necesita en el software, no va a tener esa percepción, ¿vale? Iteraciones cortas, cuanto más cortas mejor. Y lo de siempre, equipo de trabajo comprometido. Y en este sentido, el equipo se compromete lo que va a hacer de aquí a la siguiente entrega. Es decir, si yo te digo, ¿vale? Esto me lo hacía a mí mi director de tesis, me hice la tesis hace ya unos añitos, me decía mi director siempre una cosa y me engañaba siempre. Decía, mira, yo te digo lo que tú tienes que hacer y tú me dices cuándo. Así de fácil. Yo te digo, mira, tienes que tener estos algoritmos, hacer esta búsqueda bibliográfica, leerte este par de artículos, una serie de tareas, ¿no? Yo no te digo cuándo, cuando tú lo tengas. Pero cuando me digas que lo tienes, ¿vale? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Me estaba poniendo en un compromiso tremendo. Porque, primero, me estaba haciendo pringarme. Me estaba haciendo estimar cuando yo no tenía ni idea de cuánto tiempo iba a tardar. Yo era nuevo, no sabía. Igual que si no has hecho nunca software, no sabes hacer software, pues si no sabes investigar, o si no has investigado nunca, no sabes investigar. Y el tío me decía, dime cuándo. Entonces yo, como no tenía ni idea y le quería impresionar, decía, esto el lunes lo tienes todo hecho. Entonces llegaba el viernes por la noche, cuando yo quería irme a descansar el fin de semana, y decía, madre mía, ¿quién me mandaría a mí decirle que el lunes? Y encima el cabronazo cogió y me dijo que, dime tú cuándo, solo te pido que lo que me digas no lo cambies, pero tú escoges cuándo, ¿vale? Le podía haber dicho un mes, pero le dije una semana, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Viernes por la noche, sábado por la mañana, sábado por la noche, domingo por la noche, porque yo quería llegar el lunes para que no me dijera, oye, que te dejes escoger cuándo y te has equivocado, ¿vale? Entonces, cuando el equipo se compromete, yo me comprometí con mi director de tesis, cuando tú te comprometes, tienes la necesidad de hacerlo, porque has sido tú el que te has comprometido, nadie te ha obligado, ¿vale? Entonces, si conseguís que el equipo se comprometa a hacer algo, lo que sucederá es que, muy posiblemente, ese algo esté en tiempo. Porque hay una cosa por encima de todas, que es el compromiso del equipo, ¿vale? Comprometer al equipo. Vale, pues eso es el cómo, ¿de acuerdo? El cómo se consigue. ¿Qué tal? ¿Bien? Vale, entonces, nuevamente, tenemos ya vistos las motivaciones, tenemos visto la cronología, tenemos visto la comparativa entre los procesos pesados y los ágiles, hemos visto dónde nace el agilismo como, o las metodologías ágiles como terminología, como área, como modelo, ¿vale? Hemos visto los principios y los valores en los que estaba basado ese manifiesto ágil, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues vamos a ver las prácticas, ¿no? Vamos a ver cómo practicamos esto, vamos a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, vamos a ir repasando algunas de las prácticas más comunes, ¿vale? Este tema, todo nos está hablando de agilismo, constantemente. Estamos hablando de agilismo, de metodología ágil, etc. No estamos hablando de ninguna implementación concreta. Esto es un modelo general, ¿vale? Y habrá muchas implementaciones distintas. Vamos a ver qué tenemos sobre el desarrollo. Bueno, primera cosa. Dice planificación conjunta, ¿vale? Habrá que hacer una recopilación de requisitos. Es decir, yo os decía antes que cuando desarrollamos software, como ingenieros, teníamos que seguir un proceso de desarrollo. Y ese proceso de desarrollo estaría basado en un modelo o en otro modelo. Y esté basado en el que esté basado, sí o sí va a tener que tener unos pasos en común, ¿vale? Yo os comentaba, tiene que haber pasos en común. Si no hay pasos en común, no, o sea, sí o sí vamos a tener pasos en común.
Bien, vamos a tener que recopilar esos requisitos del software. ¿Qué creéis? Hay que recopilarlos. Los requisitos hay que recopilarlos. Es decir, la actividad relacionada con requisitos, ¿el requisito qué? ¿Qué es un requisito? Es una cosa que tiene que cumplir nuestro software, ¿verdad? Es algo que tiene que hacer el software. ¿Esos requisitos pueden ser de qué tipo? Vale, funcional o no funcional. ¿Eso es la única manera de clasificar los requisitos? ¿Sí? No. De hecho, no. ¿Vale? Existen otras maneras. Eso es solo una clasificación, ¿vale? Es una clasificación estandarizada, en la que nos habla de requisitos funcionales, como aquellos que nos hablan de las funcionalidades del software, ¿no? Valga la redundancia. Y de no funcionales, como otro tipo de normas, o de características o aspectos técnicos que no son funciones del software, pero que también los tiene que cumplir el software, ¿vale? Hay que cumplir ambos, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede dejar un requisito no funcional? ¿Qué es más importante, uno funcional o uno no funcional? ¿Quién cree que es más importante uno funcional? Manos arriba. Uno funcional es más importante que uno no funcional. 2. ¿Quién cree que es más importante uno no funcional? ¿Y el resto que creéis? Que son igual de importantes. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo que lo vais a ver rápido. Si yo te digo que me hagas una aplicación de gestión de mis trabajadores para guardar sus datos, sus fichas, ¿vale? Pues a lo mejor hay una funcionalidad que es dar de alta a trabajador, ¿vale? O dar de baja a trabajador. Estupendo. Y eso es una necesidad, ¿vale? Y es importante, importantísimo que tenga esas funcionalidades. Pero tengo un requisito no funcional que es que yo en mi empresa solo tengo ordenadores Pentium 2. Solo tengo Pentium 2, porque los compré hace un montón de tiempo y solo tengo Pentium 2. Y entonces necesito que el software, pase lo que pase, tenga las funciones que tenga, las funcionalidades que tenga, corra, sea posible ejecutarse en ese Pentium 2. ¿Es importante el requisito no funcional? Es muy importante. Es tan importante como el funcional. Si tú me das un software fantástico que hace todas las funcionalidades descritas, pero no lo puedo ejecutar en una máquina que yo tengo, no me vale de nada. ¿Vale? Entonces, funcional o no funcional no habla de la importancia de los requisitos. Es verdad que normalmente los requisitos importantes pues suelen estar relacionados con la funcionalidad, ¿vale? Pero no necesariamente. Puede haber requisitos tan importantes no funcionales como funcionales, ¿vale? Eso es solo una posible clasificación. Hay otras clasificaciones, ¿de acuerdo? Hay una manera de ver los requisitos en el que nos habla de requisitos normales, requisitos esperados y requisitos emocionantes. ¿Habéis oído hablar de esto? ¿De la norma DFC? ¿No? ¿Nunca? Pues es importante. Es importante. ¿Qué es un requisito normal? Un requisito normal es aquel en el que el cliente te está diciendo lo que quiere. Quiero que puedas poder dar de alta a un trabajador en el software. ¿Vale? De ahí puedes elicitar un requisito. ¿De acuerdo? Te lo está diciendo. ¿Qué es un requisito esperado? Un requisito esperado es una cosa que no te dice, pero que tú tienes que cumplir. ¿Vale? Nadie te dice, y que sea bonito. Pero todo el mundo lo espera bonito. Qué fea la interfaz. ¿Vale? Un requisito esperado es algo que el cliente no te va a decir, pero que si no lo tiene, sí que te lo va a echar en cara. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos lo que llamamos los requisitos emocionantes. ¿Vale? Lo que llaman en inglés los excitements. ¿Vale? Y esto es lo que hace ganar pasta muchas veces. Es que encuentres algo que tú no te esperabas. ¿De acuerdo? Tú te vas a comprar un móvil y resulta que quieres mirar la hora, quieres poder llamar por teléfono y quieres disponer de mensajes. Y resulta que te dicen, no, pero es que este móvil tiene navegador e internet. ¡Ostras! Eso era inesperado en un móvil, pero ahora lo tiene y lo quiero, ¿vale? Eso me hace comprarlo. Es una cosa inesperada para el cliente, ¿vale? O tiene podómetro y me va a medir los pasos que doy, ¿vale? Cosas que no te esperabas, excitements. Bien, entonces hay diferentes maneras de clasificar los requisitos, no hay una única forma, ¿vale? Funcionar o no funcionar es solo una clasificación, ¿vale? Entonces le podéis tomar el pelo a alguien cuando le preguntéis eso. ¿Y qué tipo de requisitos? ¿Funcionales o no funcionales? Hombre, no. Estás hablando de excitantes o no excitantes, ¿no? Bueno, según cómo clasificamos los requisitos, hablaremos de una cosa u otra. Bueno, avanzamos. Necesitamos hablar de los requisitos, estemos en ágiles o estemos en pesados, ¿vale? Siempre va a haber requisitos de por medio. Hay que hacer una estimación
de esos requisitos. Hay que echar un vistazo a los requisitos. Vale, ya tienes la idea de lo que hay que hacer. ¿Y ahora qué pasa con esto? ¿Vale? Pues vamos a echarle un vistazo. Vamos a ver si algo me va a costar poco hacerlo o me va a costar mucho. Tenemos un coche. ¿Qué me va a costar más hacer? ¿Una rueda o un motor? O posiblemente el motor. ¿Vale? Posiblemente el motor. ¿Qué me va a costar más hacer? ¿El diseño aerodinámico del coche o decidir el roscado de la tuerca de la rueda? Pues posiblemente el diseño aerodinámico. Es decir, a lo mejor no sé el detalle de cuánto me va a costar una cosa o cuánto me va a costar otra, pero sí que sé que hay cosas que son más gordas que otras, ¿vale? Y luego, habrá que priorizarlo, habrá que determinar qué cosas tienen que ir antes y qué cosas tienen que ir después, ¿vale? Hay cosas más importantes, entonces lo más importante, ¿qué? ¿Antes o después? ¿Con qué excepción? ¿Cuándo no hacemos una cosa más importante antes? Cuando otra corra más prisa. Eso es un grave error, ¿de acuerdo? Y es no ser capaz de diferenciar entre urgente e importante, ¿no? ¿Qué hay que hacer antes, lo importante o lo urgente? Si siempre haces lo urgente, retrasas lo importante, ¿vale? Entonces, como todo en la vida, en el equilibrio está la virtud. No, yo digo, siempre hay que hacer lo prioritario antes. Hay una excepción, y es que para hacerlo prioritario tengas que hacer otra cosa que no es prioritaria, pero que está derivada de ella, ¿vale? Es decir, si yo necesito poder hacer ese proceso de dar de alta las fichas de los clientes, ¿vale? Y lo más importante es que mi software permita hacer esa funcionalidad, bueno, pues a lo mejor necesito hacer un menú de usuario, ¿vale? Que simplemente es para acceder a esa funcionalidad, pero lo tengo que hacer antes porque si no, no tengo manera ni siquiera de enseñárselo al cliente para que lo pruebe, ¿vale? Entonces, siempre se hace primero lo más importante, ¿vale? Pero a veces tenemos que poner cosas por delante de eso importante porque están íntimamente relacionadas. Bien, entonces dice ahí... ¿Huele a quemado? Huele a quemado, ¿verdad? Bueno, tener las cosas a mano por si tenemos que salir corriendo. ¿Fuera? ¿Puede ser? ¿Hay objetos sospechosos haciendo hogueras? ¿No? Vale, bueno. Continuamos entonces. Si veis alguna llama detrás de mí, por favor avisadme. Entonces, seleccionamos los requisitos más importantes, ¿vale? ¿Para qué? Para hacerlos primero, ¿de acuerdo? Intentamos darle al cliente lo que tiene más valor. Siempre. Más cosas. Pequeñas versiones y frecuentes, ¿de acuerdo? Ciclos de vidas incrementales y evolutivos. Al final de cada ciclo de vida, validamos con el cliente, ¿vale? Estoy ahora ya casi repitiendo estas cosas, estas ideas las hemos ido casi introduciendo a lo largo que hemos ido avanzando. Diseño sencillo, cuanto más fácil, mejor, ¿de acuerdo? Importantísimo, solo requisitos actuales, no predecir necesidades futuras. Hace muy poco me ha pasado a mí estábamos en una actividad formativa con un conjunto de estudiantes y estaban haciendo un trabajo, les había dado una descripción de un software que tenían que construir y entonces cuando me paso a hacer de facilitador por el equipo, les pregunto qué están haciendo. Y me dice, estamos haciendo el diagrama entidad-relación. Muy bien, estás haciendo el diagrama entidad-relación. Y digo, ¿para qué? Hombre, porque hay que tener una persistencia de datos, los datos van en una base de datos, la base de datos es relacional, y entonces, pues, bueno, una de las maneras de expresar un modelo de datos en un papel es con una entidad-relación. Ah, bueno, vale, bien, eso es razonable, ¿no? Me estaba diciendo cosas razonables. Entonces, mira el modelo de datos era así, ¿vale? Así, con un montón de datos, digo, pero vamos a ver. ¿Pero qué estás pretendiendo? ¿Por qué vas a empezar? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que el cliente necesita? No, estoy haciendo el alta de las fichas de los clientes. ¿Y por qué aparece aquí el registro de la hora de entrada del trabajador? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No, hombre, porque ya que estoy, ¿qué? Ya que estoy, has hecho un morso de las galletas de algo que no necesitas, ¿vale? Y que cuando llegue el momento de necesitarlo, a lo mejor le dice, no, eso no lo quiero. Y has perdido 10 horas empleadas en analizar o en detallar o en especificar una parte del software que luego no se va a construir nunca, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos lo que se necesita y lo que necesitamos
tiene que ver con las prioridades que hemos dado a cada una de las características que vamos a abordar, ¿vale? De los requisitos que vamos a abordar. No hacemos cosas que no necesitemos a día de hoy. Lógicamente, somos listos, es decir, vamos a dejarnos preparadas la base de datos, las tablas, las clases, lo que estemos haciendo, vamos a dejarlo medianamente preparado para que si después tenemos que extenderlo, podamos hacerlo, ¿vale? Sin un coste tremendo, ¿vale? Pero no hagamos cosas que no son inmediatas, ¿de acuerdo? Más cosas. Claridad. Utilizad símiles o metáforas que ayuden a entender la arquitectura básica de un sistema. Bueno, es una idea sencilla, ¿vale? Accesibilidad del cliente. Siempre disponible para clarificar y validar los requisitos. Tenéis que intentar que cuando hagáis un software, haya alguien siempre del lado del cliente involucrado en el desarrollo. De manera que puedes decirle, bueno, ¿con quién contacto? O sea, no es que el cliente contacte contigo, no es que tú vas a contactar con él, ¿vale? ¿Quién es el encargado del cliente? ¿Quién es el responsable? ¿A quién le puedo preguntar? Eso es clave. Siempre que vayáis a trabajar en un proyecto, intentad tener claro, y sea la que sea la metodología, tened claro quién es la persona responsable en cliente que os va a ayudar, os va a echar un cable a la hora de desarrollar el producto, ¿vale? Vale, la estandarización. El código desarrollado debe ser entendido por todo el equipo. Esto es esencial. Una de las cosas más importantes y que menos atención prestáis, y yo creo que aquí probablemente Luis haya pasado por ello, y creo que seguramente os haya leccionado, es que hay que cumplir estándares, ¿de acuerdo? Estándares como, por ejemplo, la indentación del código. ¿Qué es la indentación del código? Fijaros si es importante, ¿vale? Las tabulaciones, efectivamente, ¿no? Los espacios que dejamos a la izquierda antes de escribir. Fijaros si es importante que hay lenguajes que ya no utilizan llaves ni nada para especificar qué va dentro de qué, sino que simplemente intentan, como por ejemplo Python, o Python, no sé cómo se dice. Tenía un profesor de ingeniería del software que decía que se decía Python, no lo sé. Bueno, pues, efectivamente, la indentación es importante, la organización, ¿vale? Y además encima, cuando programamos en un lenguaje de programación, tenemos unas normas de estilo, ¿verdad? Que nos dicen si una cosa va en mayúsculas, si va en minúsculas, si es camel case, si no lo es, ¿qué es camel case? ¿Sabéis lo que es camel case? Vale, estupendo, bien, os veo puestos. Bien, y si no cumple esas características, entonces no vale. No vale, ¿de acuerdo? Si le damos a los métodos nombres no descriptivos, no vale. ¿Vale? Eso es importante. Más cosas. Tener un repositorio común. El código es del equipo, no es de uno. No es, no, yo me he hecho mi funcioncita aquí, que me calcula no sé qué cosa, y yo no se la comparto a nadie, porque es mía, y entonces solo la toco yo. No. El código es de todos, no es tuyo, ¿vale? El código es de la organización o del equipo con el que estás trabajando. Por lo tanto, repositorio de código compartido. Un sitio en el que tú puedas almacenar el código y que todo el mundo pueda descargarlo y verlo. Y que esté accesible. ¿De acuerdo? Revisión continua. El código se revisa continuamente para mejorarlo. Cuanto más lo revisemos, más fácil es que podamos hacer cambios y que nos quede algo mejor. E integración continua. ¿Sabéis lo que es la integración continua? ¿Sí? ¿Habéis visto una asignatura de integración continua? ¿O algo relacionado? ¿Sí? ¿Quién me define integración continua? Vas subiendo el código a medida que lo vas desarrollando. ¿A dónde lo subes? A un repositorio de todos. ¿Y eso ya es integración continua? No, hay que probar el código, hay que ver que esté acoplado, las funcionalidades que cada quien hizo por separado. Hay que probar el código, hay que ver que se acople con las funcionalidades del resto, hay que resolver los conflictos que puedan resolverse. ¿Qué más? ¿Hasta dónde llega la integración continua? Hasta el despliegue, ¿vale? Siempre se habla de integración continua y se habla de autodeployment muchas veces, como términos relacionados, ¿vale? Es decir, lo que queremos con integración continua es si yo hago algo, pero es que ese algo tiene que ir a un repositorio común, estamos de acuerdo. De ese repositorio común tiene que ser posible que se lancen el conjunto de pruebas automáticas, ¿vale? Que ese conjunto de pruebas, además, debería de suceder que verifique no solo lo que ha hecho esa persona, sino que verifique también lo que han hecho otras personas del equipo previamente, y que además, si las pruebas pasan, que eso se despliegue automáticamente en producción para que alguien
pueda directamente utilizarlo. ¿De acuerdo? Eso es un proceso de integración continua. Bueno, pues es clave. Si tú constantemente estás haciendo una pequeña funcionalidad y tú sabes que algo que tú sacas hoy, mañana va a estar en producción, porque resulta que yo lo saco hoy, lo he acabado, lo he dejado bien, yo he hecho mis pruebas, he definido las pruebas relacionadas con esto, las he subido al repositorio de código. Esta noche alguien, un fantasma, va a coger el código, lo va a montar en una máquina virtual, en esa máquina virtual va a coger la batería de pruebas, va a empezar a lanzar la batería de pruebas contra ese software. Como somos muy buenos, tenemos mucha experiencia, lo hemos hecho muy bien, pasan todas las pruebas. Como han pasado todas las pruebas, despliego en producción. O despliego, bueno, no en producción, normalmente despliegas en preproducción, ¿de acuerdo? Es un entorno idealmente igual a producción, pero no es producción real, ¿vale? Luego en la práctica, en la realidad, bueno, los tiempos son los que son y tener un preproducción tiene unos costes y bueno, venga, sácalo a producción, que total, no pasa nada, ¿no? Vale, no pasa mientras que no pasa. Vale, nos queda muy poquito, ¿vale? De este tema. Test unitarios. ¿Qué son los test unitarios? Se realizan sobre una clase. Los test unitarios son aquellos que se realizan sobre una pieza concreta del código, una pieza pequeñita de código, ¿vale? Puede ser una clase, puede ser un método, ¿vale? Puede ser algo concreto, ¿vale? Los tests, hay que automatizarlos. Queremos automatizar procesos. Somos ingenieros. Cuanto más automatización haya, mejor, ¿vale? Automáticos y exhaustivos. Hay que probar todos los casos, intentar probar todos los casos. ¿De acuerdo? El que mejor desarrolla un test es alguien que no ha hecho el código. De hecho, las empresas, iba a decir serias, ¿no? Pero entonces no me quedaría con ninguna empresa, ¿no? Las empresas que tienen capacidad, yo le preguntaba a un amigo mío que trabaja en Holanda, estaba trabajando una temporada en TomTom y, bueno, un desarrollador con mucha experiencia, le preguntaba, ¿no? Y digo, oye, digo, el tema de las pruebas y tal, digo, ¿eso quién lo hace? ¿Vale? Dice, se lo hace el equipo de pruebas. Digo, que tenéis un equipo de pruebas. Dice, sí, claro, hay un equipo de 10 personas solo que se dedica a hacer pruebas. Digo, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Es decir, ideal que no lo haga el que ha hecho el código. Cuando has hecho el código, pues tú, lógicamente, has acotado, has atajado todos los errores que te han ocurrido. Es más difícil que se te ocurra un camino que no esperabas, que no que se le ocurra a una persona que nunca ha visto tu trozo de código, ¿vale? Bien, interesante. Previo a la creación del código, ¿qué os parece? ¿Se puede hacer una prueba antes de hacer el código? Se puede hacer, ¿vale? ¿Qué cosa hemos dicho antes? ¿O qué método hemos dicho antes? ¿O qué metodología? Hemos hablado de Test Driven Development, ¿vale? De TDD. Precisamente la idea fundamental de TDD es esa, primero la prueba, tienes el requisito, ¿no? Vale, estupendo, haz la prueba. Cuando hagas la prueba, entonces construyes el código que satisfaga esa prueba, ¿de acuerdo? De esa manera te ahorras una cosa esencial. ¿Cuál es la cosa esencial? Hacer las pruebas. Fundamentalmente hacer las pruebas. El desarrollador no quiere hacer pruebas. Joder, las pruebas. Qué rollo. No quiero. No pruebo. ¿Vale? Entonces, si empiezas por las pruebas, pues no tienes más remedio. ¿Vale? Lógicamente, hay que superar los test unitarios antes de pasar a otro tipo de test. ¿Vale? Antes de hacer test de integración, en los que ya estás poniendo varios componentes juntos, a ver cómo se acoplan. ¿Vale? Más cosas. Test de aceptación. Garantiza que el sistema proporciona la funcionalidad requerida, ¿vale? Y de esa manera podemos medir que el proyecto está progresando. Oye, teníamos este requisito y se está cumpliendo. Más cosas sobre desarrollo de software en este contexto ágil. Programación por parejas. Colaboración en la interacción entre los miembros del equipo. Esto es muy útil. No es tan utilizado, ¿de acuerdo? Porque al final, claro, tú piensas, tengo dos desarrolladores, yo no quiero los dos haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces yo esto lo tomaría, y esto aquí os hablo desde mi experiencia personal, lo tomaría más como una técnica interesante en momentos puntuales que como una técnica continua, ¿vale? No dudo que haya empresas o equipos que lo hagan, yo no los he conocido, ¿de acuerdo? Entonces normalmente cada desarrollador trabaja lo suyo, pero está bien que en momentos determinados se pueda uno poner a ver código juntos. Se avanza rapidísimo. O sea, se avanza rapidísimo. Es decir, encuentras soluciones... no, esto ponlo así. No, hoy ten cuidado con esto. Se te ha olvidado. Rápidamente encuentras cosas, ¿vale? Que uno solo no habría sido capaz de ver, ¿vale? Bien. No hacer horas extra. Está como futuros desarrolladores os va a gustar. No queréis currar de más. No queréis hacer horas extra, ¿vale? Al final lo que suele suceder es cansancio y poca calidad. Áreas de trabajo abiertas y comunes. Es importante que el equipo se pueda ver.
Una de las cosas que yo muchas veces hago cuando me dicen, oye, necesitamos organizar este equipo de trabajo, ¿no? Es que les invito a que se coloquen de tal manera que todos vean la pantalla del resto. Y dices, ostras, es que entonces cuando me pongo a mirar el marca... Bueno, pues tienes que mirar el marca, míralo. ¿De acuerdo? ¿Qué te piensas? ¿Que no sé que estás mirando el marca? Si yo lo sé, no pasa nada. No falta que me lo ocultes. Pero cuando yo tenga que ver tu pantalla para ver qué está pasando ahí, que sea sencillo, que simplemente me gire, oye aquí, oye esto, ¿de acuerdo? Que sea fácil, que sea un entorno colaborativo. Entonces, entornos en los que la gente está dispuesta de manera en la que todo el mundo tiene acceso a todo, ¿vale? Son muy productivos, ¿vale? Roles. Los miembros del equipo tienen distintos roles según su responsabilidad. Bueno, hemos hablado de libertades, de flexibilidad, pero esto no es jauja. Es decir, aquí no es que cada uno haga lo que le dé la gana. Tenemos que definir qué hace cada uno, ¿vale? Dejarlo bien claro, cada uno lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y qué metodologías ágiles concretas, qué procesos concretos de desarrollo conocemos? Bueno, pues hemos mencionado un montón ya, ¿vale? He puesto el primero Scrum, o Scrum, como dicen en inglés, ¿vale? Scrum. Es quizá el más utilizado, ¿de acuerdo? Vamos a hablar mucho de él, entonces ahora no voy a entrar a mencionar nada de él, pero bueno, es uno de ellos. Extreme Programming, muy conocido también. Kanban, Lean Development, Crystal Methods, acordaros, que os hablaba de diferentes tipos de metodologías en función del proyecto. DSDM, Adaptive Software Development, y hay otro montón de ellos, ¿vale? Todos ellos son procesos concretos que siguen el manifiesto ágil. Una cosa importante que no he dicho. ¿Creéis que todos ellos siguen todos los puntos uno por uno del manifiesto y los cumplen a rajatabla? ¿Qué creéis? ¿Que sí o que no? Que no. ¿Vale? No. ¿Vale? Los principios y los valores del manifiesto nos dan ideas del modelo. Ideas generales. Y luego cada uno de ellos lo adapta de una manera diferente. De hecho, algunas de las ideas que están aquí puestas en Scrum, en Extreme Programming, en Kanban, algunos de ellos eran previos, ya existían cuando se creó el manifiesto ágil, ¿vale? Entonces, no todos tienen que cumplir todos los principios y no todos lo tienen que hacer a rajatabla, sino que básicamente vamos a ir pudiendo ver que unos hacen más hincapié en unas cosas y otros más hincapié en otras. Bueno.